¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Como cada semana pues traemos temas sumamente interesantes, sumamente alentadores, por supuesto, y pues también temas que le harán crecer espiritualmente, que lo harán ir por el camino correcto, el camino que lleva a la vida eterna. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda y pues también mi querido hermano y amigo te invito a que pues compartas estos estudios, estas reflexiones, estas meditaciones con tus familiares y amigos en las diferentes redes sociales. Bueno, mi querido hermano y amigo, tenemos un tema muy interesante, como lo dijimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de la caída y cómo fue que el hombre fue redimido. Este estudio es muy interesante, mi querido hermano y amigo. ¿Sabe por qué? Porque así como una semillita chiquitita puede dar un árbol gigantesco, así este estudio pues nos va a hacer ver cómo lo que llamamos el misterio de la piedad se implementó en nosotros para que pudiéramos pues ser salvos, para que no nos perdiéramos y pudiéramos decir pues que es la máxima expresión de la sabiduría y el amor de Dios para con nosotros. Lo que trata Dios de hacer, lo que quiere Dios hacer es pues redimir, restaurar al hombre a la imagen divina. Así fue como lo creó y que tristemente pues a consecuencia del pecado se fue degenerando y ha sido degenerado por muchos años hasta pues el día de hoy. Pues primeramente para empezar quisiéramos saber qué es lo que la Biblia declara acerca de lo que es el pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, en 1 Juan capítulo 3 y versículo 4, la palabra de Dios dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es infringir la ley. Cuando usted se pasa un alto, cuando usted no tiene la aseguranza de su carro, cuando usted comete alguna infracción, el policía regularmente, normalmente, le da a usted una multa y que usted tiene que pagar. De la misma manera, la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley, es quebrantar a la ley. ¿Pero por qué viene ese pecado? Bueno, la manifestación del pecado se hace de muchas maneras, pero fíjese lo que dice Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. ¿Qué es concupiscencia? Se podrá usted preguntar. Bueno, fíjese lo interesante de esto. Concupiscencia, para poder entenderlo mejor, es la lujuria, es la libidinosidad, el erotismo, la sensualidad. También pudiéramos llamarle como la deshonestidad. Entonces, si volvemos a repetir este versículo con, vamos a decir, el último sinónimo de concupiscencia, dice: entonces la deshonestidad, después que ha concebido, da a luz pecado. Y en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice que si el pecado consumado da a luz la muerte, pues la paga del pecado es muerte. Nosotros, mis queridos hermanos y amigos, estamos tristemente condenados a morir por el pecado. Porque el pecado, aunque un hombre pecó, en este caso fue Adán y Eva, dice la palabra de Dios que por herencia somos todos pecadores. Y una vez que nosotros pecamos, damos a luz la muerte. Y necesitamos, por supuesto, pagarlo con nuestra vida. Pero, por supuesto, en ese gran plan de salvación, en ese gran misterio de piedad que Dios tiene para con nosotros, pues Él no quiere que nosotros muramos. Fíjese lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es lo que estábamos diciendo hace un momento, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta que a través de un hombre nos heredó esa muerte? El hombre al principio fue creado para vivir eternamente, pero como pecó, y ya vemos que el pecado es infracción de la ley y la ley nos dice que tenemos que morir, pues todos estamos condenados a la muerte. Dice, por ejemplo, en Génesis 3:17, fíjese cómo el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que afectó a toda la creación. Y fíjese los resultados de esto: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Esto es interesante, mi querido hermano y amigo, porque podemos pensar, podemos inferir de esta declaración que antes el rosal no tenía espinas. Antes no había cardos. No había eso antes del pecado. Pero por el pecado, todo eso nació, o todo eso fue la consecuencia de haber pecado Adán y Eva. Ahora, no solamente sucedió eso, sino que hay un relato aquí mismo en Génesis acerca de lo que sucedió por el pecado. Dijo Jehová a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Y cuántas veces yo, que tuve un suegro que era agricultor y que tengo cuñados que son agricultores, muchas veces la tierra no da el mismo fruto año con año? A veces da menos, a veces da más, pero ellos tienen que poner cierto tipo de fertilizantes e incluso tienen que purificar la tierra quemándola para que pueda dar fruto como daba al principio, como daba las primeras veces que ellos empezaron a cultivarla. Entonces nos damos cuenta cómo con el correr de los años la tierra ha venido dando menos y menos y menos producción. ¿Por qué? Por la consecuencia de la caída del hombre, por la consecuencia del pecado. Ese pecado fue en aumento, tristemente. Ese pecado hizo que la condición del hombre se fuera decayendo y fuera aumentando la maldad. ¿Y cuál fue, pues, la solución que tuvo Dios para con ellos? Miren, en Génesis 6, 7 y 13 y luego el capítulo 7, 6 y 11 hay unos textos muy interesantes acerca de esto. Dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Imagínese usted, mi querido hermano y amigo, si en aquel entonces Dios decidió raer al hombre, cortarlo, destruirlo por la violencia a consecuencia del pecado que ellos hacían. Imagínese hoy, mi querido hermano y amigo, que después de 6,000, casi 7,000 años de ir creciendo el pecado, ir creciendo la maldad, ir creciendo la violencia, ¿cómo estaremos hoy en condenación? Mire lo que sigue diciendo. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y creo que conocemos todos este pasaje. ¿Cómo es que Dios, pues, destruyó a la humanidad? Porque no se querían arrepentir, porque querían hacer única y exclusivamente su voluntad. Ya no querían a Dios, ya no les importaba a Dios, ya no les importaba su creación. Ahora, nuevamente repito, si ahora, con tantos años que han pasado, con tanta maldad, con tanta violencia, con tanto egoísmo, ¿cómo estaremos de alejados de Dios? ¿Cuál será el resultado de ese alejamiento? Yo creo que todos lo podemos ver en nuestro alrededor con los crímenes. Antes el hombre se escondía o esperaba que fuera de noche para asaltar, para robar, para matar. Hoy en día usted se da cuenta seguramente, mi querido hermano y amigo, que ya al hombre no le interesa que sea de día, que haya luz, que la gente lo vea, que pueda haber testigos. Así ellos matan, roban y hacen cuantas fechorías. Ya la maldad ha llegado, podríamos decir, a colmar la paciencia de Dios. Pero Él no quiere que tú te mueras. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú te salves. Pero fíjese cómo somos nosotros como seres humanos tan testarudos. Vemos y sabemos por la palabra de Dios que en el diluvio solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. O sea, 8 personas. Y después del diluvio, fíjese lo que aconteció. Vamos a ir rápidamente a darle la vuelta aquí al capítulo 11 de Génesis. Y dice la palabra de Dios: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Esto era, mi querido hermano y amigo, en el principio, el mandato de Dios para Adán y Eva era que se juntaran, que se multiplicaran y que se esparcieran por toda la tierra. Después de la caída, después del diluvio, ellos querían juntarse en un solo lugar y dijeron, bueno, si Dios vuelve a destruir la tierra, vamos a construir una torre enorme por si vuelve a destruir la tierra, pues nosotros nos subimos a la torre y nos salvamos de que Dios nos destruya. Que es interesante, mi querido hermano y amigo, porque cuando vio Dios eso, ese no era su plan. El plan era de que todos se esparcieran y de que habitaran toda la tierra. Entonces, ¿cómo usted se pudiera preguntar? ¿Cómo fue que llegaron a existir los diferentes idiomas? Aquí tenemos la respuesta. Dios confundió al ser humano de lo que estaban haciendo porque tenían solamente un plan, esta torre que llegaría hasta el cielo según ellos, y así fue como se empezaron a separar conforme a su idioma. Los que hablaban español se fueron para un lado, los que hablaban inglés para otro, los que hablaban holandés para otro, los que hablaban italiano para otro. Fue que no se empezaron a entender al construir y desistieron pues de construir esta gran torre. La palabra de Dios también dice que la tierra hasta el día de hoy gime y dice que aún hasta con dolores de parto. Yo no puedo entender el dolor de parto porque pues soy un hombre, pero alguna hermana, alguna amiga que estará escuchando y que ya tuvo dolores de parto y que dicen que es un dolor muy pero muy intenso, han de saber pues eso. Y pueden entender mejor cuando la palabra de Dios dice que la creación gime, que tiene dolores de parto. ¿Por qué? Por la maldad que ha crecido en este mundo. Pero usted se podrá preguntar con lo que está sucediendo aquí en nuestro alrededor, con la maldad, con la muerte, con los terremotos, con las tragedias, ¿por qué Dios no regresa? ¿Qué está esperando Dios? ¿Dónde está Dios? Mire, vayamos rápidamente al libro de Segunda de Pedro o a la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Aquí tenemos una respuesta al por qué Dios se tarda en regresar. ¿Por qué Cristo Jesús no ha regresado? Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi querido hermano, Dios no quiere que nos muramos, Dios no quiere destruirnos, Dios quiere que usted, mi querido amigo, si nunca ha escuchado la palabra de Dios, conozca de la palabra de Dios, para que así usted no diga, es que a mí nadie me dijo, es que nadie me vino a predicar. Eso es lo que estamos haciendo hoy, mi querido hermano y amigo. Estamos predicando salvación para que el día de mañana, cuando Cristo Jesús regrese, usted pues no tenga excusa de decir, a mí nadie me dijo, nadie me preguntó, nadie me vino con una palabra de aliento o con esto que está sucediendo. Yo no sabía. Bueno, Dios es justo y Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Sabemos que no todos vendrán al arrepentimiento. Así como cuando Noé predicó por 120 años y solamente 8 se salvaron, la mayoría se perdió. Así también hoy, mi querido hermano y amigo, sabemos que aunque predicamos, no todos vendrán al arrepentimiento. Fíjese lo que dice, por ejemplo, también Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos, regrésense de sus malos caminos, cambien su corazón. No podemos nosotros, pero Dios sí puede. El texto que vamos a leer a continuación nos da la mejor explicación de por qué no podemos. Mire, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando acostumbrados a hacer el mal? Por supuesto que no. El etíope, que su color es moreno, es un color muy oscuro, no puede él cambiar su piel. El leopardo, por sus manchas en su piel, tampoco las puede cambiar. Y nos dice Jehová a nosotros, ustedes tampoco pueden. Estando acostumbrados a hacer el mal, no pueden hacer el bien. Pero a través de Cristo Jesús, a través del arrepentimiento, a través de seguir sus leyes, sus mandamientos, podemos hacerlo. Por nuestras fuerzas no, pero a través de Cristo Jesús sí. Ahora, mi querido hermano amigo, tuvo que venir Cristo Jesús para mostrarnos que sí podíamos derrotar al pecado. Siempre hay personas que dicen que no se puede.
Siempre hay personas que se quejan o que tratan de buscar alguna excusa para seguir pues haciendo el mal. Pero mire, en Isaías 53:5 dice la palabra de Dios: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Para que nosotros no sufriéramos, para que nosotros no tuviéramos que pagar con nuestra vida, Él vino y sufrió por nosotros y murió por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Agradecerle y aceptar ese sacrificio para que nosotros no muramos. Mire, ¿queremos entender un poquito mejor esto? Vayamos rápidamente al libro o a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él, Cristo Jesús, hablando de Cristo Jesús, por supuesto, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él vino con una naturaleza después de 4,000 años de pecado. Hay gente, tristemente, que dice que Él vino con la naturaleza antes del pecado, con la naturaleza que tuvo Adán antes del pecado. Y eso, mi querido hermano y amigo, no es cierto. Sigue diciendo Juan aquí: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo te dice: mira, tú no puedes. Y en cierta manera tiene razón. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque hemos pecado. Pero Cristo Jesús vino con esa tendencia al mal, con la tendencia a pecar, pero nos demostró que si estábamos conectados con el Padre, podríamos no pecar o no pecaríamos. Y eso fue lo que vino a Él a demostrar. Miren, si ustedes se mantienen en comunión con el Padre, si ustedes se mantienen en contacto con el Padre de día, de noche, durante las horas laborales, no pecarán. Y de esa manera derrotarán al enemigo. De esa manera ustedes serán llamados santos ante Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con su ejemplo, con su vida, Él deshizo las obras de Satanás. Fíjese lo que dice, por ejemplo, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Cristo Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Cristo Jesús fue muerto injustamente, Él no merecía morir. ¿Por qué? Porque Él no había pecado, pero Satanás lo mató. Pero Él no contaba con que Cristo Jesús resucitaría. Dice la palabra de Dios, ya lo acabamos de leer, que la paga del pecado es muerte. Y Él murió siendo inocente. Ahora, por eso el Padre lo resucitó, porque Él venció a Satanás con su vida, a pesar de tener tendencia hacia el mal, tendencia hacia el pecado. Y esa muerte que Él tuvo, la murió por nosotros. Y esa vida que se le regresa, ahora nos las da a nosotros, nos la ofrece a nosotros. Nos dice: mira, yo no quiero que mueras, yo quiero que vivas para siempre. Y la muerte que yo morí, siendo justo, ya no tienes que morirla tú. Y la vida que se me dio a mí, la vida que yo gané, ahora te la doy a ti, te la ofrezco a ti. Qué interesante, mi querido hermano amigo, qué interesante. Ahora, ¿cómo es que se eliminará el pecado completamente en este mundo? Regresa a Cristo Jesús, lleva a los salvos con Él, aquellos que pudieron vencer el pecado a través de la muerte de Cristo Jesús, a través de la vida de Cristo Jesús, a través de la vida de nosotros también, conectados con el Padre. Fíjese lo que sigue diciendo aquí Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Interesante. Cuando Cristo Jesús regrese y nos lleve, lo que quede aquí será quemado. Aún dice, las obras que en ellas hay serán quemadas. Mi querido hermano y amigo, qué interesante y qué alentador es para nosotros esto. En Apocalipsis, ya para ir cerrando, mi querido hermano y amigo, tenemos una gran esperanza, tenemos una gran promesa. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos le servirán.
Mi querido hermano y amigo, yo te invito a que en este día, ya sea que sea de día, ya sea que sea de tarde, de noche, a la hora que tú estés escuchando este pequeño estudio, que te entregues a Dios, que aceptes ese regalo tan maravilloso que Cristo Jesús te da, que es la vida eterna, que aceptes su muerte, esa muerte que tú merecías, que por Él haberla recibido, ahora te dice, mira, tú ya no tienes que morir, ahora solamente necesitas aceptar mi muerte, aceptar ese regalo que te ofrezco y aceptar, por supuesto, la vida que yo te doy. La gran promesa, mi querido hermano y amigo, es que ya no habrá más muerte en este mundo cuando Cristo Jesús junto con los salvos regresemos por tercera vez a este mundo. Y no habrá más maldición porque el fuego habrá consumido todo. La próxima semana estaremos estudiando la creación y la redención. Cómo es que Dios, a través de Cristo Jesús, creó a este mundo y cómo, a pesar de que este mundo cayó en maldad, pudimos ser redimidos a través de Cristo Jesús. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que puedas hacer una decisión hoy y te entregues a Cristo Jesús. Puedas hacer una decisión y te arrepientas del camino en el cual has estado yendo hacia el precipicio. Que te cambies del camino que lleva a la muerte al camino que lleva a la vida y que Cristo Jesús ya nos marcó en este mundo. Nos vemos entonces la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te